Hola, buenas tardes. Por acá los saludo porque hoy tenemos un tema maravilloso en compañía de nuestra querida Priti Keto, por supuesto con Erna, esa es la cuenta de ella. Hoy vamos a hablar de cómo acompañar a nuestros hijos en su nutrición consciente. Para muchos, en este momento, si estás atravesando un proceso con tus hijos de adolescencia, ¿verdad? Puede ser que se estén presentando ciertos acontecimientos a nivel alimenticio, porque bueno, yo que atiendo a ciertos grupos de familia, eso es uno de los casos, uno de los temas importantes, pero sin embargo hoy vamos a abordar la alimentación y la nutrición consciente desde los primeros pasos y de la mano, por supuesto, de Erna, una persona sumamente profesional que efectivamente nos va a dar esa sugerencia y toda su experiencia, porque ella también es mamá de dos adolescentes, al igual que yo, que tengo una de 22 años. Vamos a esperar a que este live esté conectado a nuestros seguidores y por supuesto a Erna. Acá nos está saludando. Vamos a esperar que Erna se nos conecte, nos mande la invitación y por supuesto vamos a empezar nuestra de hoy con este tema tan maravilloso, porque por supuesto somos lo que comemos, somos parte de esa alimentación y de la nutrición. Hola, Erna. Hola, ¿cómo ¿Cómo? estás? Muy bien, feliz tarde para ti. Gracias Igualmente. gracias por aceptar la invitación. Acá estoy de verdad feliz dándote una antesala, por supuesto, de tu experiencia como coach, que has acompañado a tantas personas efectivamente y que por supuesto, más allá de ser coach, eres una mamá de jóvenes, al igual que yo, y qué mayor enseñanza que la experiencia, ¿no? La vida es de experiencia, lo sabemos, y por supuesto, nosotras que estamos en este medio, tanto de madres, educativo y de coaching, como tal, sabemos que una de las mayores necesidades de los padres es cómo plantearse en ciertas etapas de la vida de nuestros hijos esa alimentación consciente o que no la dejen, porque efectivamente desde que son bebés nosotros estamos en ese andar de la mejor opción de alimentación porque sabemos que somos lo que comemos. Bueno, Erna, preséntate, mi amor, para nuestros seguidores y por supuesto para los tuyos, que les refresques tu historia personal. Bueno, gracias por la invitación otra vez, Nadia. Yo súper complacida y bueno, súper honrada de estar con esta grande de las neurociencias, que bueno, para mí es un honor. Y bueno, mi nombre es Erna Pape, yo soy Health Coach, especialista en nutrición antiinflamatoria. Tengo certificación en nutrición cetogénica, ayuno intermitente, salud cardiometabólica y bueno, un sinfín de cosas que he seguido estudiando y empapándome para seguir aprendiendo y poder tratar de ayudar a otros a solventar sus problemas metabólicos, que fue en parte la razón por la cual yo decidí formarme como coach, porque toda mi vida he sufrido obesidad. Yo pensaba que comía sano, yo pensaba que comía bien y resulta que esos malos hábitos fueron los que lamentablemente de alguna manera me llevaron a sufrir de sobrepeso, de hipotiroidismo, de diabetes tipo 2 o hiperinsulinemia y bueno, muchos otros síntomas que también vinieron conmigo a lo largo de toda mi vida, pero que gracias a Dios, desde hace aproximadamente ya 3 años, decidí cambiar, probar el tema de aprender a comer otra vez y resulta que gracias a eso fue que me di cuenta que yo pude nuevamente reactivar la pérdida de peso, pude mejorar toda mi sintomatología y de hecho hoy en día ya lograr incluso haber revertido la diabetes tipo 2 y el hipotiroidismo. Entonces, bueno, fue gracias a todo lo que yo experimenté y todo lo que viví que decidí prepararme y formarme como coach. Yo necesitaba un respaldo también, si se quiere, científico y meterme en la parte de la bioquímica a estudiar el por qué, porque yo, de boca a boca y por buena voluntad podría darte todas las recomendaciones, para llevar una salud metabólica, para tener una alimentación coherente y consciente. Pero yo necesitaba esa parte
científica que me dijera el por qué. Entonces, bueno, fue que decidí prepararme como coach y bueno, he estado ya desde hace 2 años y medio más o menos formándome y ayudando a otros desde mi experiencia, que he sido mi propio testimonio y pues respetando la individualidad de cada persona, ¿no? Eso es súper importante. Y sobre todo en el tema de los niños, ¿no? Que a veces queremos meterlos a todos en el mismo saco y que todos tienen que comer a la misma hora y la misma comida y el mismo alimento y resulta que no es tan así, no es tan así. Entonces, Mira, bueno, esta soy mira, yo y estoy aquí para lo que necesiten y bueno, y súper honrada otra vez de que me hayas invitado y para que nos ayudes tú y nos orientes con la parte de esta que es la que nos controla, que sí somos los que comemos, pero más que eso somos lo que realmente asimilamos de lo que comemos y mucho tiene que ver también con la parte neurológica, además. Todo es una conexión bidireccional entre el cerebro y el intestino. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cuestión. mira, me encanta que seas parte de este testimonio porque la mejor forma de demostrar que algo es factible y que algo puede ser veraz es que uno lo viva, ¿no? Y que uno lo experimente como ser humano, porque sin duda alguna en el ejemplo y en el modelo se hacen las réplicas, ¿no? Por el desarrollo de las conexiones a nivel de las neuronas espejo. Así que para mí es súper importante que tú hayas vivido y que transmitas esa experiencia como ser humano, porque eso invita también a que de alguna manera nosotros podamos conocer a ciencia cierta palabras muy técnicas que nosotros como padres a veces desconocemos a menos que vayamos a un pediatra. Y es interesante reconocer que tú has estudiado este tema, que lo viviste, que te certificaste y que ayudas a otros en esta experiencia y que bueno, para mí también es un honor tenerte y también te conozco desde esa experiencia y ese desarrollo personal integral y estoy súper orgullosa de tenerte aquí. Hablaste del metabolismo, ¿verdad? Fíjate una cosa, cuando nosotros vamos al pediatra, es muy raro que el pediatra nos hable del metabolismo de un bebé, a menos que realmente el bebé venga con una situación, un compromiso, ¿cierto? Que haya nacido con alguna patología, que de alguna otra forma exista una disfunción o exista una situación, un compromiso orgánico en la hora del nacimiento, porque no se estila que el pediatra los primeros meses te diga, bueno, el metabolismo del niño vamos a dirigirlo hacia tal sitio, ¿no? Sin embargo, intrínsecamente, cuando nosotros le vamos a dar de amamantar a nuestros hijos en los primeros momentos de nuestra vida o hacer, por supuesto, leche complementaria y alimentos que no sustituyen jamás la leche materna, pero que de alguna manera complementan, nosotros siempre vamos a recordar que se empieza por el zapallo, la uyama, después vamos paulatinamente a darle a ese paladar, ese sabor de la nutrición, porque hay que reconocer que alimentarse es la acción. ¿Sí? Yo me alimento, como porque tengo hambre, porque mi cerebro me dice hay una necesidad digestiva. Y Acción voluntaria. exacto. Y luego es muy importante reconocer que la nutrición es el proceso de esa acción, o sea, es el proceso biológico que está dentro de nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito, Berna, ¿qué ocurre en ese momento, en ese metabolismo cuando el niño, el adolescente, que en este caso estamos hablando de adolescentes y de niños el día de hoy, pero bueno, si sale alguna pregunta, por supuesto, de algún adulto, porque esté pasando por alguna situación relacionada con lo que estemos hablando, bienvenido sea, porque este espacio es para eso, para ti como familia. O sea, de hecho, eso es lo interesante, que en el momento que una persona se estructura hacia una nueva nutrición, su hogar pasa totalmente a ese proceso y es ahí donde a veces hay como resistencia de partes si la comida es totalmente distinta a lo que venía siendo la comida en mesa. Pero bueno, vamos entonces a entrar aquí de lleno con esas palabras técnicas y ese conocimiento que tú tienes, Erna, que me encanta sentirme bien identificada contigo, porque siempre las terminologías te dan capacidades de entendimiento y de comprensión. Cuéntanos por qué es importante el metabolismo y por qué ese metabolismo te trae consecuencias, se mueve,
se mueve dependiendo de esa nutrición, de la alimentación, de la parte emocional, de por supuesto la convivencia, a nivel no solamente de hogar, sino en el entorno, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de lo que significa el proceso metabólico de un ser humano común y corriente. Bueno, como tú bien lo dijiste, hay que diferenciar muy bien lo que es la alimentación de la nutrición. La alimentación es la acción voluntaria de comer, de ingerir esos alimentos. Ya la nutrición es un proceso que no podemos controlar, que es involuntario, que se da dentro del organismo y es a través del cual nosotros logramos o no asimilar los nutrientes de ese alimento que estamos ingiriendo. Entonces ahí es cuando entra el tema del metabolismo. El metabolismo no es otra cosa que esos procesos orgánicos que se dan para extraer del alimento, en el caso ahorita hablando de nutrición, para extraer del alimento esos nutrientes que necesitamos para complementar nuestras funciones biológicas. Y radica básicamente en extraer ese alimento para llevarlo a nuestras células y producir energía. Nosotros nos mantenemos vivos es gracias a una molécula de energía o energética que se llama el ATP, ¿ok? Que se produce dentro de nuestras mitocondrias. Entonces, de nuestra vida depende de que esas mitocondrias dentro de las células trabajen y funcionen correctamente. ¿Y de qué depende eso? De el metabolismo o la transformación o la asimilación, incluso la eliminación de todas estas sustancias, porque si bien es cierto que nosotros también, si bien es cierto que tenemos que asimilar y absorber nutrientes, también hay una parte muy importante que tiene que ver con la eliminación de las toxinas o de esos desechos que quedan luego de haberse producido este metabolismo o esta acción metabólica o proceso digestivo. El metabolismo significa transformación. Hay muchos tipos de metabolismo, ¿ok? Pero ahorita nos estamos centrando en el metabolismo que tiene que ver con la parte digestiva y la parte de la nutrición, que es esa transformación de esos nutrientes, de esa información, porque cada alimento es una información. O sea, es información que nosotros captamos y que procesamos dentro de nuestras células para producir energía y luego esa energía pues se va a traducir en vida y en otros factores también, porque hay metabolismo para procesar las neuronas, los neurotransmisores, las vitaminas, los minerales, las hormonas, o sea, todo es un compendio de situaciones que se tienen que dar en armonía y en coherencia para que nuestra vida y nuestra salud sea la más óptima, ¿no? Entonces, todo va a depender de la calidad de la información de ese alimento que vamos a ingerir. Es la clave para que tengamos una vida saludable y para que nuestro cuerpo responda de manera eficaz. Si metemos, por ejemplo, y yo siempre doy este ejemplo, si metemos en un carro o en un vehículo de gasolina, le echamos agua en el motor o le echamos diésel, la máquina no va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que tratar de incluir en nuestra alimentación esos nutrientes esenciales para que nuestra máquina funcione correctamente. Claro, y sin duda, en este momento, ¿verdad? Existen muchos alimentos que de alguna manera son llamados chatarra, ¿cierto? Porque están de alguna forma procesados. Y al estar procesados, ese metabolismo actúa más rápido, más lento. ¿Qué pasa con esas mitocondrias? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en esos primeros pasos en la alimentación de nuestros hijos? Y tú ves a esas mamis que las llevan a sitios como, bueno, sitios de comida chatarra, para no hablar de los sitios, ¿verdad? Para que no se tome nada personal acá, porque yo tengo muchos años que no como comida chatarra. Entonces, pero ciertamente en esos primeros pasos está la base, aunque también reconocemos, Erna, que si de pronto nuestros niñitos a primera etapa, hasta los 8 años, te comían, o hasta los 4 años, te comían brócoli, te comían acelga, te comían verdes, ¿verdad? Leguminosas, ¿qué va a pasar? Probablemente también va a existir en algún momento que va a decir, no me agrada, no me gusta, y es allí donde entra la creatividad. Pero me encanta, hay algo que dijiste, es el tema del ATP, de las mitocondrias y la energía con la que nosotros nos provoca pararnos,
nos provoca levantarnos de la cama en las mañanas. Por supuesto, hay personas que hacemos ayuno, hay personas que trabajan todo lo que es la parte de alimentación cetónica, de todo lo que significa, tú sabes, toda esa rama que tú manejas, que me encanta, con todo ese equipo con quien estás en tu plataforma. Sin embargo, ¿cómo hacer que todo esto sea consciente desde chiquitos? Porque siempre va a haber esa resistencia, ¿no? Digo siempre, porque uno le escucha, ay, la lonchera o la lonchera, ahorita me encanta porque hay muchas loncheras y envases que están todos separados y las mamis ponen los cranberry, ponen las pancakes, ponen ciertas cosas que son hermosas en las loncheras. Pero no me quiero ir hasta ese punto en este momento para que me hables de la importancia de la mitocondria, porque somos energía, somos electricidad constante, en un movimiento, en un circuito. Y si nosotros no liberamos bien esas toxinas, como tú lo dijiste, desde chiquitos, ¿cómo va a estar realmente nuestro sistema? Porque el ser humano es un sistema de vida, porque aparte vives adentro con un mundo microbioma que no solamente eres tú, sino que contigo viven otros seres aquí adentro del estómago. Para nosotros hay otro universo, o sea, así lo pinto yo, somos otro universo totalmente distinto dentro de nosotros. O sea, está el espacio sideral y está el espacio interno, que somos en realidad proteínas y bacterias con patas, ¿ok? Para ponérselo de la forma más ilustrada, y somos más bacterias incluso que células en el organismo, así que somos puros microorganismos dentro. Sí. Yo le llamaría microcosmo y el macrocosmo. Correctamente. O sea, holísticamente, cuánticamente, allá adentro hay un sistema de vida y que de alguna manera, como nosotros sabemos que eso existe, y es con el conocimiento, Erna. Y por eso estamos aquí, para hablar sobre cómo acompañar a nuestros hijos en una nutrición consciente. Alimentarnos, podemos alimentarnos de cualquier cosa, pero nutrirnos no es cualquier cosa. Entonces, para aquellas mamis y aquellas personas que realmente, gracias por conectarse, ¿qué importancia tiene la mitocondria en unos jóvenes, por ejemplo? Bueno, en jóvenes y en todos, desde el bebé que tiene su primer latido, ya está produciendo energía en esas mitocondrias, ya necesita producir ATP para poder mantener la vida. Muy bien. Una pausa de 3 segundos en la producción de ATP a nivel general es morir, así de simple. Entonces, la calidad o la potencia de esa energía va a depender de la calidad del nutriente. ¿Y qué es lo que pasa? Es aquí donde se habla de cuidar el tipo de alimento y hacerlo de manera consciente, porque no es lo mismo, como ya tú dijiste, comer comida real, alimentos reales que nos provee la tierra, que nos provee la granja, a estar comiendo alimentos ultraprocesados, porque lamentablemente la mitocondria no sabe qué hacer. O sea, nuestras células no reconocen estos alimentos ultraprocesados. Ellos no van a saber qué hacer con esos aceites hidrogenados, con esos químicos, esos preservativos, ¿ok? De alguna manera nuestro hígado nos va a ayudar siempre a eliminar lo que no se pueda utilizar, pero en el caso específico de las grasas es muy importante, y sobre todo las grasas, el jarabe de maíz, todos estos alimentos que son productos de una transformación química. Esto no es propio de la naturaleza. Estos aceites hidrogenados no son naturales. Estos aceites hidrogenados vegetales son un producto de una transformación química, de exprimir y sacar de una semilla un aceite que no existe, a través de muchos procesos, incluyendo el calor, que incluso lo que hacen es degradar y generar aún más toxinas en ese producto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te comes un alimento que está elaborado con un aceite de baja calidad, un aceite hidrogenado, él efectivamente va a llegar un momento que va a llegar a nuestras mitocondrias, a nuestras células, pero no lo van a poder utilizar de ninguna manera. Entonces, eso se queda ahí, de alguna manera, te lo voy a explicar gráficamente, porque la parte biológica es un poco más complicada, ¿no? Pero para que se entienda, es como que si llega a la célula esas partículas de grasa y las pueden interpretar como un plástico. Es un plástico que se va a quedar adherido en esas mitocondrias y va a hacer que su producción de energía sea deficiente. Entonces ahí es cuando empiezan a verse
todos los procesos degenerativos porque no tienes energía, y al no tener energía, entonces viene una cascada de consecuencias que es los dolores de cabeza, el problema en la piel, la caída del cabello, disfunciones hormonales, los órganos no trabajan de manera adecuada, no se producen las hormonas como tiene que ser, no se transmite la corriente eléctrica, y que son estos minerales esenciales que necesitamos. O sea, se empieza a producir un caos simple y llanamente porque llega un elemento, no es un nutriente, llega un elemento a nuestras células que no reconoce, que no puede utilizar, que no es propio. Entonces, lamentablemente, hoy en día, y esto es muy importante que lo sepan los papás, las grasas saturadas han sido satanizadas. Y resulta que las grasas saturadas, esa que proviene del animal y de otra fuente, pero básicamente la grasa animal de la proteína, ¿ok? De los animalitos, esa grasa es la que es perfectamente utilizada por nuestras células. Nosotros somos colesterol, nosotros necesitamos el colesterol para vivir, ¿ok? Y cuando nosotros consumimos una grasa adecuada, una grasa coherente con nuestra bioquímica, el cuerpo la puede utilizar para sus distintas funciones, cosa que no pasa con todas estas grasas hidrogenadas, estos aceites vegetales como el de maíz, soya, canola, hasta el maíz, hasta el aceite de ajonjolí o de sésamo, que aunque el ajonjolí o el sésamo es un producto maravilloso, es una semilla muy, muy nutritiva, su aceite no es el de mejor calidad. Entonces, las margarinas, por ejemplo, eso tiene que quedar borrado de la despensa de todos ustedes. O sea, si quieren de verdad proveerle salud a sus hijos, boten y eliminen por completo la margarina y todos los aceites hidrogenados. Se tienen que cambiar por mantequilla, preferiblemente, pero si no, una mantequilla de buena calidad es suficiente. Utilizar el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco prensado en frío, la manteca de cerdo, la manteca de res. Tiene que eliminar, pues sí, ahí está diciendo María Laura, besito. La margarina es veneno. A la margarina le falta una molécula solamente para hacer plástico. Y eso es lo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos, porque lamentablemente hace 40, 50 años hubo una guerra de intereses en la industria. Quisieron echarle la culpa a la mantequilla de lo que hacía el pan, por ejemplo. Entonces empezaron a echarle la culpa también a las grasas de lo que hace el azúcar en nuestro sistema cardiovascular. El problema en el sistema cardiovascular, señores, no son las grasas, es el azúcar, es el exceso de carbohidratos en sangre. Eso es lo que realmente daña nuestras arterias, y los triglicéridos, que son esas grasas que se van acumulando en nuestro cuerpo y dentro de nuestras arterias. Ay, tan bella, me desconcentraste, Mariu. Qué bella, no te desconcentres que vas con un hilo maravilloso, mi querida Me Erna. desconcentraste, Mariu. Mira, pero me encanta, vamos a aprovechar esta pausa que nos hace hacer nuestra querida María Bu, porque es tan importante ir al supermercado con tu lista correspondiente y llevar realmente un contexto integral, integrativo, para que esa energía en tus células realmente esté en contemplación plena. Digo contemplación plena porque yo me imagino ese sistema, Erna, y esa célula esperando con ansia, aquí es, dame el alimento que necesito. Y entonces ahí entra un poco mi rol, ¿verdad? Porque ¿cómo queremos niños más serenos? ¿Cómo queremos niños más tranquilos? ¿Cómo queremos niños más conscientes, menos hiperactivos? Y bueno, ni hablar, esto no es un live para hablar de ningún tipo de dificultad de aprendizaje y por supuesto de algún espectro o de algún trastorno generalizado de nuestros chiquillos o de adolescentes, pero sin embargo, hasta para ciertos trastornos generalizados del desarrollo hay alimentos que son específicos en estos niñitos. Entonces, pero aquí a todo dar, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo está esperando ese alimento. Y yo tengo un chiquillo que me brinca, que me salta, o tengo un adolescente que es impulsivo, que es grosero, que es reactivo y no quiere comer, Erna.
O sea, y no hay forma de que exista esas ganas de retomar el brócoli, de retomar posiblemente la uva, de retomar esa papaya, de retomar algunas de esas frutas, porque yo sí creo, y que bueno, hace muchos años yo tuve la dicha de estar en el medio de medicina cuántica, hace muchos años, cuando tenía 18 años, y recuerdo que yo en aquel entonces me depuré con una dieta que se llamaba la dieta Delta. Y básicamente trabajaba los colores en los alimentos, o sea, el plato, mi plato estaba reluciente en colores. Aquel entonces no existía Babylet, Winning, o sea, no estaba nada de esto en auge, sino que estábamos empezando como a conocer que más allá de ser vegano o ser vegetariano, también era importante, yo que fui vegana por muchos años, 11 años, y luego me convertí en ovo lácteo y después, bueno, ya ahorita te confieso que como carne, realmente, ayer me hice una sopa riquísima de Gracias a Dios. osobuco. Sí, me hice una sopa divina de osobuco, en mi casa no lo pueden creer, pero miren, créanme que es proteína, como dice Erna, entonces, ¿hasta qué punto? Pero igualito se respeta. Lo dice una persona que estuvo vegana hace muchos años de su vida y por baja de anemia, baja de hemoglobina, está muy anémica, tuve que entrarle durísimo a la parte de las proteínas para subir. Entonces, fíjate, Erna, sabemos que entonces que la nutrición es un proceso biológico. ¿Cómo hacer nosotros las compras del súper con más conciencia, sabiendo y reconociendo que nosotros somos electricidad, que esa célula va cargada del contenido químico del alimento y que no necesitamos plástico, que no necesitamos aditivos químicos? Más allá de lo orgánico, por supuesto hidropónico, porque vienen con menos pesticidas, con menos químicos, para que podamos sanar, igual que los huevitos de pastoreo, los de granja, que aunque sean a veces chiquititos, bueno, sabemos que hay todo un tema con o resistencia de algunas personas a entrar a este mundo. Pero hay algo que me llama mucho la atención de lo que me dijiste hace un rato, que el cuerpo se inflama, ¿sí? Y que cuando uno tiene una molestia, cuando una hormona no está funcionando, tú crees que tu hijo tiene otro tipo de problema y resulta que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los nutrientes. Resulta que tu hijo está sufriendo, un adolescente que está sufriendo, aparte del proceso hormonal porque se va a desarrollar, o está entrando un proceso distinto en su vida, que lo sabemos que empieza después de los 8 años, 9 años. Aparte de eso, también se nos olvida el tema de la alimentación, porque a lo mejor ese chiquito o ese preadolescente tiene inflamación muscular y no lo sabes. Tiene inflamación, te dice que tiene muchas jaquecas todos los días y de pronto es esa margarina que está en la nevera. Erna, ¿cuáles son esos grupos alimenticios que una madre y un padre, un abuelo o una tía debe tener en su nevera para que cuando exista esa unión familiar tan maravillosa, no termine esa persona rechazando ir a casa de los abuelos o rechazando sentarse en la mesa a compartir? ¿Cómo puedo yo, verdad, de alguna manera dibujar la nevera de mi casa, el refrigerador de mi casa y la mesa de mi casa con todos esos grupos de alimentos tan importantes para los niñitos jóvenes y por supuesto adultos? En este caso, niños y adolescentes. Bueno, tenemos que partir de que esa selección que nosotros vayamos a hacer de los alimentos, básicamente tiene que estar enfocada en la salud de nuestro intestino, porque resulta que muchas personas asocian la digestión y el metabolismo con comer y digerir en el estómago y nos olvidamos del intestino y pensamos que todo pasa en el estómago y resulta que no es así. En el estómago se van a descomponer los alimentos para que luego en el intestino puedan ser procesados y asimilados. Realmente la asimilación se da en el intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar estos alimentos que sean coherentes con nuestro proceso metabólico, con esa asimilación de nutrientes en el intestino. Porque, ¿qué pasa? Que si dañamos el intestino y lo volvemos permeable, ¿ok? Si hacemos que su capa, su barrera, que es nuestra primera defensa del sistema nervioso, por cierto, el 70-75% del sistema nervioso está en esa barrera intestinal y en esa microbiota que la necesitamos fuerte y robusta. Si nosotros metemos alimentos de mala calidad,
esa barrera va a comenzar a abrirse, se va a volver permeable y por ahí, además de los nutrientes, se van a pasar residuos de comida, hongos, bacterias, parásitos, toxinas, químicos y todo lo que no queremos que pase a nuestro sistema, nervioso y a nuestro sistema inmune y se produce el caos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar ubicar alimentos que sean coherentes con ese intestino y que no inflamen. Muy bien. Vamos a diferenciar o a nombrar estos tipos de alimentos. Existen dos clasificaciones dentro de la alimentación que son los macronutrientes y los micronutrientes. Siempre, siempre, siempre tienen que estar todos y deberían estar todos dentro de nuestro plato, ¿ok? Estos macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y dentro de los micronutrientes entran las vitaminas y los minerales. ¿Qué pasa? Aunque la gente no lo sabe mucho o no lo entiende, resulta que la deficiencia de minerales también es súper, súper peligrosa, porque gracias a estos minerales es que se da esta corriente y este paso energético, por ejemplo, en las neuronas, ¿ok? Nosotros somos energía, somos corriente eléctrica. Si no tenemos estos electrolitos, que son los que ayudan a hacer esta transmisión energética, podemos estar produciendo miles y miles y miles de moléculas de ATP, pero si no tenemos la correcta conducción de esta energía a través de todo nuestro sistema, fallamos. Entonces es cuando vienen estas debilidades y estos dolores de cabeza y esta sensación de hambre que realmente no es hambre, es una deshidratación, pero no es una deshidratación de agua, sino de mineral. Entonces, ¿qué hacer? Cuando vayamos al automercado, lo más sencillo y lo más fácil y lo que tenemos que hacer de primera mano es preferir alimentos reales, lo menos procesado que podamos ubicar, ¿ok? Vamos a estar claros que en los niños es un tema complicado, sobre todo cuando ya vienen con un patrón de alimentación que está cargado de azúcar, de procesado, la galleta, el pan, la pasta, pero este es un proceso que se puede ir logrando poco a poco, siempre y cuando uno acostumbre a incluir dentro de nuestro plato, si bien es cierto que tú quizá vas a tener que seguir metiendo la pasta por un tiempo, empezar a ofrecer estos alimentos que sean de origen natural, o sea, alimento real, sin procesamiento, que son las proteínas, los vegetales, las frutas, ¿ok? Preferir esto siempre antes que el complemento que lamentablemente por un sistema de creencias creemos que tenemos que tener incluidos en nuestro plato, que si es el acompañamiento del arroz, o el pan, o la pasta, si eso no está en el plato, yo no puedo comer, porque ¿con qué me voy a comer el huevito? ¿Con qué me voy a comer? Es cuestión de ir creando nuevos hábitos, pero siempre, siempre, siempre priorizar el alimento real y tratar en lo posible de eliminar todo lo que tenga que ver con los ultraprocesados, correcto. Cuando compren un producto, porque sí, hay que entender que tenemos que de alguna manera facilitarnos la vida y es cierto que muchas veces vamos a necesitar comprar ciertos productos, clave es leer las etiquetas. Y si ustedes leen que hay más de 3, 4 productos o hay unas cosas extrañas que ustedes no pueden pronunciar, piénsenlo mucho antes de comprar eso. Es preferible comprar vegetales, productos lácteos, proteínas, cosas que no tengan etiqueta. Lo más sano es lo que no trae ninguna etiqueta, ¿ok? Porque ¿sabes? Lo asociamos con un producto natural. Si van a comprar alimentos procesados, entonces mi recomendación es leer etiquetas y verificar que no tengan azúcares añadidos, que no tengan exceso de procesamiento, que no se, químicos, preservativos, estos aceites hidrogenados que los esconden mucho porque eso te ponen aceite vegetal, no hidrogenado, señores, todos los aceites vegetales son hidrogenados. Es un aceite que les puedo poner el ejemplo, es como un agua. Y para ellos darle esa viscosidad, esa textura aceitosa que no tienen en la naturaleza, que no existe, les agregan moléculas de hidrógeno para que esa cadena empiece a retorcerse y cuando eso retuerce es que forma esta viscosidad en esa sustancia. Entonces es un aceite que no existe, no tiene una contextura aceitosa real, como si la tiene, por ejemplo, si tú exprimes una oliva, una aceituna, si haces la extracción por presión del coco o del aguacate o la palta, son sustancias que tienen grasa en su estructura, entonces
grasas naturales. Grasa natural, Sí. pero un aceite que tú estás sacando una semilla bajo cualquier cantidad de procesos químicos y Procedimiento. lo pasa después, le das una textura, o sea, son estas llamadas grasas trans, sobre todo lo que son las margarinas, que están en Ujú. todos los productos procesados, señores. Las galletas, los ponquecitos, los cereales, los jarabes, las mermeladas, todo tiene este procesamiento, y estos productos químicos que buscan precisamente dar sabor. Incluyen siempre el jarabe de maíz, incluyen siempre los aceites hidrogenados para dar sabor y para hacer el alimento más palatable y que sea más adicto, sobre todo por el tema del azúcar. Entonces, es súper importante leer las etiquetas. Mira, acá había una persona que estaba preguntando hace un momento que cómo podía identificar que tenía el intestino permeable. Y efectivamente, tú hablabas, por supuesto, del sistema inmune y del sistema nervioso, que en el momento que esa persona tiene una ingesta de tantos aceites saturados, de alimentación, por supuesto, en carbohidratos en exceso, y como decía María Laura ahorita, no vas de la tierra a la mesa, ciertamente vas a tener esa compresión intestinal que es la que te va a dar, y lo hablo con un poquito de conocimiento, un poquito base, porque yo en un momento fui muy sensible e intolerante al maíz y lo sigo siendo. Yo puede ser que no coma la arepa directa de la harina pan o de la masa, pero si un alimento, por ejemplo, si un casabe lo han pasado, procesado un poco con maíz, Erna, o sea, yo no te puedo ni contar la inflamación que a mí me da en la cabeza. Entonces, súper importante que El nosotros intestino permeable lo tenemos práctica, o bueno, ya yo no, porque ya yo tengo una alimentación sana y coherente, pero el 80% de la población tiene intestino permeable. O sea, claro. Ahora, ¿cómo son los síntomas? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar a nivel general. Aunque sabemos que esto es una cuenta para la familia, vamos a aportar un poquito de esta información, ya que nos están preguntando ahorita, ¿cómo puedo yo reparar un intestino permeable? ¿Cómo yo puedo reconocerme con un intestino sensible? Porque nuevamente, vamos a hacer aquí la catarsis. Se procesan cosas en el estómago y el intestino se encarga de dividir todos esos nutrientes a las células, a la mitocondria y a todo lo que realmente el organismo necesita como carga. Necesito un poquito aquí, absorbe aquí. Yo necesito un poquito acá y se va para las hormonas, se va para el sistema nervioso. Ahora, Erna, ¿cómo yo puedo darme cuenta como mamá que mi hijo está en esos primeros pasos del intestino permeable? O yo como mamá, si estoy irritada constantemente, si yo como mamá soy reactiva o me siento incómoda cuando me va a venir el periodo, tengo muchas, las hormonas como alborotadas y le echamos la culpa a las hormonas, a que me va a venir la regla o la menstruación durante el mes. Pero, o cuando yo estoy muy eufórica con mi marido y todo lo critico, y a lo mejor no es un proceso emocional per se, sino es algo que te generó ese proceso emocional. Y por eso estamos aquí el día de hoy, porque efectivamente nosotros queremos que las familias estén coherentes y conscientes, porque estas dos cuentas tienen esa gran intención, porque nosotros hacemos esto con la pasión, no la ven, nos ven así como todos apasionadas. Erna, ¿cómo yo sé como mamá que mi hijo tiene intestino permeable o creo que está gordo, o es que está hinchado, o es que está inflamado? es que la obesidad realmente es un proceso inflamatorio crónico, es un exceso de acumulación de grasa, ¿ok? Que además es tóxico, es un proceso tóxico, entonces de ahí también se generan otros factores que dañan el hígado, ¿no? Por ese exceso de acumulación de grasa tóxica. Pero básicamente, ¿quién tiene el intestino permeable? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si tú o tus hijos sufren constantemente de dolores de cabeza, tienen problemas de acné, se les cae el cabello, sientes que están muy deprimidos, tienen problemas para concentrarse o están muy eufóricos y no logran controlar y no logran manejar la ansiedad, problemas de insomnio, mal aliento, flatulencias, gastritis, o sea, todo lo que pasa en el intestino que no logre ser asimilado de manera correcta y pase más tiempo del que debe
dentro del intestino para ser procesado, en el caso de los vegetales y ciertas frutas, cuando se comen en exceso, esa también sobreproducción, esa sobredigestión o ese procesamiento de esa fibra insoluble también causa mucho daño. Entonces es cuando se presentan estos problemas de gases, ¿ok? Pero básicamente si tú ves que tu hijo tiene problemas de concentración, tiene problemas de insomnio, está teniendo problemas de obesidad, bueno, muchas veces hay que incluso acompañar a lo mejor estos síntomas con algún chequeo médico y hacer una batería, una buena batería de analíticas para verificar valores de azúcar, insulina, de perfil lipídico, de perfil inflamatorio, porque lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que esos alimentos que no podemos digerir de manera adecuada o que no son amigables con nuestra bioquímica, lo que van a hacer es inflamar el organismo. Y está bien, porque es un proceso normal y natural del organismo inflamar. El cuerpo a través de la inflamación es que logra reparar y logra sanar cualquier daño presente más que todo reparar, ¿ok? El problema es cuando esta inflamación se da de manera crónica o repetida. Entonces, es ahí donde tenemos que cuidar la calidad del alimento. Dentro de estos macronutrientes, específicamente de los carbohidratos, que todos conocemos como nuestra principal fuente de energía, que no es la única, ¿ok? Porque las grasas corporales también son una fuente de energía alterna que es maravillosa y es menos, tiene un costo metabólico muchísimo menor si lográramos acceder a estas grasas. Es como nuestro cuerpo y nuestra biología realmente funciona mejor y tiene este menor estrés oxidativo. Pero si nuestros hijos, que básicamente ellos dependen desde pequeños, desde la ingesta de los carbohidratos, tenemos que hacer una selección adecuada de ese alimento y no asociar los carbohidratos a que el niño tiene que comer azúcar para tener energía, porque todos los alimentos del reino vegetal, absolutamente todos son carbohidratos. Ahí incluimos los vegetales, las verduras, las legumbres, las frutas, ¿ok? De distintas formas, ellos van a hacer este aporte de energía. ¿Qué pasa? Que hay ciertos alimentos que son más inflamatorios que otros. Y aquí entran, lamentablemente para muchos los que van a escucharlo, los cereales y las leguminosas. Son alimentos. ¿Puedes explicar específicamente con el criterio profesional cuáles son los grupos de cereales? Porque es súper importante. Los cereales no son solamente lo que tú vas y los tienes en la caja y le echas la leche. ¿Sí? Porque aparte también estamos hablando de la leche que tiene ese ingrediente. Por ejemplo, yo soy alérgica a la caseína, entonces yo no puedo tomar leche de ninguna índole. Y entonces, si yo llegaba en algún momento en mi pasado a tomar leche con cereal y yo era sensible a la avena, no saben cómo yo me podía tener la barriga como que si tenía 2 meses en estado. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar en nuestros hijos esos alimentos que de alguna manera le den calidad de vida y coherencia intestinal para que cuando vayan a la escuela tengan la atención, la concentración a nivel emocional, tengan un equilibrio coherente, una buena gestión emocional, tengan una reflexión de la emoción, porque si está sobrecargado el sistema nervioso, ¿qué va a pasar? No pasa correctamente la sinapsis en las neuronas y por supuesto hay una disociación en la conexión del cerebro triuno. El cerebro triuno, recuerden que es el reptiliano, el límbico y la nueva corteza. Entonces el reptiliano trabaja la supervivencia, el límbico trabaja todo lo que es el recuerdo emocional y por supuesto la nueva corteza, que en los adolescentes sabemos bien lo que ocurre de alguna manera si aparte están en desarrollo de los neofrontales y a su vez está ocurriendo una inflamación intestinal porque se comió una comida chatarra o un pimentón que el intestino no lo está tolerando y se comió una buena sopa, ciertamente con un pimentón incluido y un ajo y resulta que eso le genera una inflamación y está irritado por eso. Y por esa razón te cierra la puerta, te tira la puerta, no se quiere bañar, no quiere comer, pero no es porque no le guste su comida,
es porque ya lo que le irrita de la comida, y hay un condicionamiento clásico en esto, y es ahí donde entra la neurociencia y la neuroplasticidad. Si yo detecto profesionalmente a qué es sensible mi hijo de una manera consciente y coherente, tú vas a tener una mesa mucho más enriquecedora con tus hijos. Vas a poder disfrutar de una buena lasaña, probablemente no de pastas, pero sí de berenjena, con un queso maravilloso que no esté cargado de caseína. Erna, cuéntanos básicamente los grupos de cereales, los quesos que no sean tan cargados de lactosa, porque todo esto trae incoherencia, estómago, intestino, corazón y nuestro cerebro. Estamos hablando de 3 espacios súper importantes conectados químicamente, donde se genera dopamina, oxitocina y cortisol. Entonces, si el cortisol está activo porque estoy comiendo inadecuadamente, porque tengo una reacción química que me incomoda a nivel de mitocondrias, cuéntame cómo va a estar ese niño o ese joven contento, feliz. Todo tiene que ver con la inflamación. Y por eso es que yo en los últimos años me he dedicado a todo lo que tiene que ver con la nutrición antiinflamatoria, porque es la base de la salud. No es lo mismo comer un alimento que tú crees y que creímos por muchos años que era adecuado y resulta que bioquímicamente está comprobado que ese alimento nos daña. Y es, por ejemplo, en el caso de los cereales. El cereal uno lo asocia con la cajita de cereales que está en el automercado. Y los cereales son todos estos productos con los que se producen estos cereales procesados químicos, que son básicamente el trigo, la avena, el maíz, el arroz, el sorgo, el centeno, el mijo, y creo que me falta otro por ahí. Estos alimentos, el cuerpo no los puede procesar, no los puede digerir. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Básicamente porque todos están compuestos por una molécula o una proteína proinflamatoria que se llama prolactinas, ¿ok? Ah. Estas proteínas proinflamatorias están presentes en absolutamente todos los cereales y es el gluten, ¿ok? Estas proteínas el cuerpo no las puede procesar y lo que ocurre es que como no se pueden digerir y no puede el organismo hacer nada con ellas, va a generar un nivel de inflamación tan bestial dentro del intestino que genera este caos. Y entonces en el intestino, que es donde se producen también el 80% de nuestros neurotransmisores, si tenemos un caos intestinal o una inflamación intestinal, no hay una correcta producción de neurotransmisores y eso se repercute en el estado de ánimo del niño, porque no hay una coherencia ni una correcta asimilación, porque además este gluten es uno de los causantes de esta permeabilidad intestinal. Es el primero que se puede decir, porque este gluten, la palabra gluten viene de pega, ¿ok? Estas prolaminas proinflamatorias, son como un chicle que se quedan pegados en los pelitos o en las paredes epiteliales del intestino y los abren. Y es por esta apertura que se pasan estas toxinas. Entonces, lo primero que debería eliminarse o por lo menos restringirse la mayor cantidad de tiempo posible es la ingesta, básicamente, de todo tipo de cereal, porque todos, absolutamente todos, tienen gluten. Y estos productos que ustedes compran en el supermercado que dicen gluten free, cuando ustedes leen la etiqueta, leen que por detrás dice avena, arroz o maíz, sigue siendo un alimento proinflamatorio, que quizás para una persona celíaca, que es una condición genética que no procesa el trigo o la gliadina, que es la prolamina proinflamatoria del trigo, quizás esa persona comiendo maíz o comiendo avena no tiene una reacción o un brote tan drástico, pero no significa que no sigue haciendo daño, porque resulta que todas las proteínas proinflamatorias, cada una con su nombre, ¿ok?, generan toxicidad a nivel cerebral. Está comprobado ya científicamente que el gluten es una neurotoxina y es peligrosísima porque, ¿qué pasa? Cuando tú comes algo que te cae mal, el intestino inmediatamente va a mandar señales, vas a tener flatulencia, te va a doler la barriga, vas a tener decaimiento, vas a tener una serie de síntomas que te dicen, oye, mira, esto no me cae bien. Pero ¿qué pasa? Que porque no lo sientas en el intestino, no significa que no te está dando daño a nivel cerebral y resulta que es más peligroso porque lamentablemente cuando se empiezan a ver los primeros síntomas, por ejemplo, con demencia senil, con Alzheimer, con esquizofrenia,
y tiene mucho que ver también con trastornos de atención, tiene que ver con Concentración, con concentración, integración sensorial sobre todo, que nosotros... el Asperger, e incluso también el autismo está relacionado, o sea, Bueno, 100%. de hecho, una de las grandes descubrimientos hace 30 años, aproximadamente 28 años, es que definitivamente el gluten, el trigo, salía de la dieta con estos espectros o con estos trastornos generalizados. Pero como dijimos al principio, esto es para otro live, porque sabemos que hay mucho que darles a ustedes y mucho que otorgar. Nos quedan 10 minutos, Erna, y podemos repetir este live como segunda parte porque creo que hay mucho contenido. Fíjate, a mí me llama mucho la atención el tema del gluten y del trigo, las diferencias entre los dos y lo que puede estar en tu mesa y no generar una reactividad, nuevamente lo repito, porque a mí me llegan muchos clientes diciéndome, ¿qué hago con mi hijo que se queda encerrado en la habitación? Mi hijo está reactivo, mi hijo está grosero, mi hijo no quiere salir con nosotros, mi hijo, y resulta que el padre debe descubrir si tu hijo tiene un tema metabólico, si tu hijo tiene alguna carga de alimentos sobresaturada en el organismo que le está irritando el intestino. Esto es un poco de breve reseña de lo que hemos hablado hasta ahorita. La glutamina, la caseína, todo este componente, sobre todo la caseína que está en los lácteos, ¿verdad? Y nunca se me va a olvidar, y me pudiese levantar ahorita y buscar ese papel, donde yo en todo caso, yo soy sensible a la glutamina. Y yo le decía a mi médico, wow, pero ¿y dónde está eso? En todas partes, Nadia. No puedes comer trigo, no puedes comer arroz, no puedes comer cereales. Y a veces los padres no se dan cuenta, eso, libre de gluten, y no se dan cuenta que su hijo de pronto es a esa molécula, a ese componente, que es básicamente el contaminante, ¿no? Que te irrita y que me preocupa lo de la demencia senil, porque de repente tienes jóvenes que dicen, no me recuerdo. No, y tú crees que el niño es esquizofrénico o que es un maníaco depresivo o que tiene una depresión severa y resulta que es simplemente la alimentación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, Erna, en 10 minutos... Bueno, básicamente el azúcar es uno de esos componentes que entra en esta sinapsis y se vuelve un chicle y ahí no pasa nada. Y así como el azúcar lo hace en el cerebro, lo hace el gluten en el intestino. Entonces, hay que tratar en lo posible de eliminar alimentos proinflamatorios. En primer lugar están los cereales, ¿ok? Que fue los que nombré ahorita. En segundo lugar están las leguminosas, que son todos los granos, los porotos, las caraotas, las lentejas, las arvejas, todo esto, que sí se pueden comer, ojo, sí se hace una previa activación para eliminar todo el componente tóxico, porque hay que entender algo, absolutamente todos los vegetales y las plantas y las frutas en la naturaleza tienen unas sustancias químicas, unos fitoquímicos naturales que nos hacen daño, porque son el mecanismo de defensa del alimento, o sea, de la planta. Un animalito puede salir corriendo y protegerse, la planta no, la planta está ahí estática, entonces ella produce ciertas toxinas químicas para evitar ser devorada, para evitar ser comida por los hongos debajo de la tierra, por ejemplo, en el caso de las legumbres, de los tubérculos, ¿ok? Las semillas es uno de los alimentos más contraproducentes de alguna manera si se comen en exceso porque pasan a ser antinutrientes, porque ellos tienen sustancias que están diseñadas para que no se pueda digerir esa semilla, que es donde va la información genética. Entonces el pajarito se la va a comer y la va a defecar para que vuelva a crecer la planta. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos que le vamos a dar a nuestros hijos porque sin querer estamos metiendo componentes inflamatorios y casi todos vienen provenientes del reino vegetal, ¿ok? Por estas toxinas, pero también está la parte de las proteínas y de los lácteos. En los lácteos está una molécula que es otra proteína que se llama caseína, que también es altamente inflamatoria. ¿Qué pasa? Hay personas que son más reactivas a la caseína A1 porque es la más inflamatoria, que es la que está presente en la leche, y en todos los quesos frescos, ¿ok? Todo lo que son estos quesos blancos lechosos, está presente en mucha proporción esta caseína, además de la lactosa, que es el azúcar de la leche, que también nos inflama. Y en segundo punto estaría la caseína A2,
que es la que está presente en el queso de oveja, de cabra y de búfala, que si bien es cierto, es una mejor opción para las personas sensibles, también es una proteína proinflamatoria y hay que tener cuidado con sensibilidades específicas porque pueden haber personas que no puedan tolerar absolutamente ningún tipo de caseína. Entonces, en este caso, tienen que eliminar por completo los lácteos, ¿ok? Porque, Mira, porque inflama, nos inflama. sí, ahora fíjate, nos quedan 3 minutos para las 7 y sabemos que debemos cerrar en este momento. ¿Cuál sería el gran mensaje? Yo creo que te voy a volver a invitar, Erna, porque sinceramente el contenido es maravilloso. Ah, Es mucho contenido para un live. sí, bueno, el año pasado nos quedamos casi 1 hora y media y ahorita no podemos quedarnos porque sabemos que tenemos Yo compromisos prometo que ambas. yo con gusto estoy otra vez disponible para Mire, comprar. yo lo que creo acá que es importante, Erna, después del día de hoy, para ti que nos estás escuchando, efectivamente descubrirte como ser humano, a qué eres sensible, para que tengas calidad de vida, ¿sí? Para que de alguna manera tu sistema emocional, tu sistema nervioso esté equilibrado y coherente. Y esta es la invitación que hoy le queremos hacer para definitivamente vean lo que van al súper a comprar, vean lo que van a poner en su mesa, cómo podemos incluir a nuestros adolescentes a las nuevas recetas, cómo podemos reinventarnos y sacar alimentos procesados, porque definitivamente, como dijo Erna, hay situaciones de la naturaleza que también te van a dar sensibilidad. Entonces también tenemos la tendencia de los orgánicos, aunque sean de alguna u otra forma, ¿no? ¿No? Hay que tener cuidado también con el tema orgánico, ¿ok? Ok. Porque aunque sea orgánico, que significa que está menos invadido o tocado por el hombre, que no tiene a lo mejor un componente tóxico agregado, pesticidas, agrotóxicos, aunque sea un alimento orgánico, si tú tienes una sensibilidad a ese alimento, Te puede ser reactiva. inflamatorio. O sea, Claro. el maíz, o sea, todos los cereales, hay muchos cereales que te los venden orgánicos, pero es que venga de donde venga, el cereal te va a causar un daño porque genéticamente no estamos diseñados para procesar el gluten. Entonces, igualmente te va a dañar. ¿Qué pasa? Que hay alimentos orgánicos que son de mejor opción, por supuesto, pero es que no es tanto la forma, el procesamiento del alimento, sino la estructura de ese alimento. ¿Cuál es En, la es- buena? en este caso, cuando hablamos orgánico, pudiésemos hablar de la lechuga hidropónica orgánica, o sea, pudiésemos hablar de esa fruta orgánica que no tiene tanto pesticida. En este caso, por ejemplo, yo que soy sensible al maíz, ni orgánico, o sea, nada. Orgánico, no, Yo no. no puedo nada, Lo o que sea, pasa es que, María, absolutamente hay que nada. entender algo. Lamentablemente, hoy en día, la mayoría de todos los vegetales y las frutas que nosotros comemos están modificados genéticamente. Ok. Si antes nuestros abuelos, porque siempre dicen, no, mi abuelo tiene 90 años y toda la vida comió pan y toda la comió. Claro, el trigo de la época de nuestros abuelos No es el era mismo. con un componente de gluten. Hoy en día, el trigo es gluten con un componente de trigo. O sea, Imagínate. estas modificaciones genéticas se han hecho precisamente para que estos alimentos perduren más, tengan más capacidad de inflado, que es lo que hace básicamente el gluten, inflar nuestros alimentos para cuando se procesan y se hacen los panes y todas estas cosas. Entonces quieren el gluten a todo nivel para que esos panes queden esponjositos, pero eso es lo que nos mata, eso es lo que nos daña. Entonces, la buena noticia es que hay forma de sustituir todos estos alimentos y que no tienes por qué restringirle a tus hijos una alimentación deliciosa y variada y nutritiva, porque vayas a eliminar ciertos alimentos que han sido como que parte de la creencia de esta pirámide nutricional que lamentablemente nos enseñaron y que es la que nos mantiene enfermos. Entonces podemos darle a nuestros hijos, que quizás eso puede ser otro tema para otro live, estos alimentos sustitutos, porque si bien es cierto, el azúcar tiene que desaparecer, o sea, no necesitamos el azúcar para nada, es tan adictiva o más adictiva que la cocaína y lo que hace es desastre en nuestro metabolismo. Pero hay otros elementos como edulcorantes naturales que se le pueden ofrecer a los niños para sustituir este azúcar. Hay otro tipo de harinas que son más saludables, que no tienen nada de gluten, que son la harina de almendra, la harina de yuca, la De harina de coco. coco.
hay tipos de harinas que se pueden utilizar para preparar los platos muy, muy parecidos a lo que ellos normalmente comen, y es cuestión de ir sustituyendo de a poco y Sí. de ir quizás acostumbrándose a nuevas texturas y nuevos sabores, pero no es que van a dejar de comer rico. Lo que pasa es que, bueno, es un proceso, no es sencillo, es mucho más. Yo recomiendo, si se puede, se los pido encarecidamente que mientras el niño esté más pequeño, traten de incluir estos nuevos hábitos y estas nuevas sustituciones desde pequeñito para que no tengan la necesidad y no conozcan esto. O sea, un niño no tiene por qué presentársele el azúcar en ningún momento. O sea, no debería. El niño cuando tiene una salud bucal y tiene su microbiota bucal trabajando de manera adecuada, va a poder conseguir el dulce en lo natural, en la fruta, en un tomate, en lo que coma. Entonces, no, nosotros mismos sin querer queriendo creamos estas dependencias, pero hoy en día la buena noticia es que se pueden sustituir y podemos ir haciendo pequeños ajustes en nuestra alacena. Boten todos los aceites vegetales hidrogenados, boten la margarina, utilicen alimentos de calidad, busquen harinas que no tengan gluten, traten de restringir lo más que puedan el consumo de gluten. Básicamente, yo les hago una invitación y traten de hacer un experimento de eliminarle del gluten y el azúcar a sus hijos por 2 semanas y me cuentan cómo les va. Eso Súper. Me encanta. es impresionante el cambio que tienen los niños y bueno, cualquier ser humano, háganlo ustedes también. Quítense el gluten, quítense todos los cereales y las legumbres y los lácteos frescos, la leche de vaca fresca, por 2 semanas y van a ver los cambios. Pueden comer lácteos, si no son sensibles, de estos lácteos, quesos de vaca, de cabra, oveja, o los que son curados. Mientras más procesado es el queso, más añejado, se degrada más la lactosa y la caseína y es más amigable con nuestro intestino. Erna, 1.000.000 de gracias, de verdad. Voy a anticiparme y te voy a escribir nuevamente para que hagamos otro live sobre alimentos sustitutivos, ¿sí? Sobre cómo nosotros podemos replantearnos la alimentación coherente y consciente para una gran nutrición en nuestro hogar. Porque no solamente vamos a ver a nuestros hijos, sino vamos a vernos a nosotros mismos como modelo, porque nuestros hijos replican realmente todas nuestras acciones y también replican lo que comemos, esa soda que te tomas, ese exceso de alcohol que te tomas, porque no vamos a olvidar que en estas fechas decembrinas van a aparecer tentaciones, pero también existen muchas personas que nos ayudan a nosotros, las personas sensibles, a comernos realmente esa hallaca o ese tamal que no necesariamente tenga que ser de harina. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Yauri, gracias María Laura, Laurita, gracias por conectarse. Gracias a todos por conectarse. Erna, tú sabes que esta es tu gran ventana, tu puerta. Gracias. Y para mí es importante reconocer que el bienestar de una familia está en la coherencia integral. O sea, no podemos ser coherentes en la familia si los elementos que están alrededor dentro del sistema no están verdaderamente equilibrados y conscientes. Gracias a ustedes por estar. Erna, despídete y cerramos esta ventana para ti el día de hoy. Gracias a todos. Mira, bueno, han hecho comentarios maravillosos, no los pude responder, pero bueno, quedamos para otro live, porque sí, aquí hay muchísima tela que cortar. O sea, casi que podemos hacer un live para cada tipo de alimento, cada micronutriente, pero es fundamental que se tome conciencia de este tema, porque lamentablemente a nosotros, cuando nos quitan el beneficio de la leche materna y nos empiezan a meter desde chiquitos, lamentablemente, estos atoles y estos cereales y estas cosas, ahí empezó el caos. Ahí, lamentablemente, empezamos. Esto es una cuestión de gotica que se va acumulando. A lo mejor hay niños que más pequeños tienen reacciones más rápidas, otros tardan más en presentar los síntomas, pero es desde pequeño. Por eso les digo, mientras más rápido puedan hacer los cambios y sustituir, que esa es la buena noticia, todos los platos, toda la alimentación coherente y antiinflamatoria tiene un sustituto que les permita seguir comiendo rico, balanceado, que les provea la energía, que les provea las proteínas adecuadas para el fortalecer sus músculos, que les provean los minerales necesarios
y los electrolitos para nuestras funciones neurológicas. O sea, sí hay forma de hacerse, es un proceso, y si ustedes tienen sospecha de que sus hijos están teniendo algún problema intestinal o por estos cambios de humor y estas cosas, traten de hacerles chequeos médicos, traten de hacerle una batería buena de analíticas para verificar, porque quizás no es solamente un tema hormonal propio de la edad de adolescente, sino que no lo estamos ayudando con lo que le estamos dando de comer. Entonces estamos fomentando este desorden hormonal y entonces los niños lamentablemente no pueden manejar estos episodios de ira o de sobreestimulación. El tema también de las pantallas también es un tema que hoy está afectando y los tiene más activos, entonces tenemos que tratar de darle una alimentación que trate de más bien equilibrarlos y bajarlos y ponerlos más serenos, de que los ayude a dormir y a descansar. Es un proceso, pero yo sé que en unos cuantos lives vamos a poder dar algunos tips. Claro que sí. Ya vamos a conectarnos nosotras para darles a ustedes la mejor información de calidad, porque las dos sabemos que educar consciente es nuestra responsabilidad y con coherencia. Feliz noche a todos, gracias por sus mensajes, su conexión. Gracias, y bueno, recuerden, no cenen tan tarde, hagan ayuno y van a sentir cómo se desinflaman. Van a sentir... tu collar, estoy enamorada de tu collar. ¡Qué belleza! Ay, amor. Bueno, este collar me lo dejaron unas adolescentes en una super noche aquí en mi casa el domingo de amigas de mi hija. Y bueno, mi amor, aquí yo como siempre conectada con la adolescencia, estoy aquí iluminada. Ay, mira, gracias de verdad por el contacto, te quiero mucho, Ermita. Hablamos en la semana para nuestro segundo live de este tema maravilloso, alimentos sustitutos para generar una alimentación coherente. Feliz noche a todos, chao, gracias.